Apoyé a mi novio mientras no tenía trabajo, y cuando consiguió uno, me dejó por su jefa. Hola a todos. No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto, pero supongo que necesito soltarlo. Me llamo Mariana. Tengo 32 años. Soy diseñadora gráfica freelance y hasta hace unos meses pensé que tenía mi vida más o menos encaminada. No perfecta, claro, pero estable. Tenía mis clientes, mis ahorros modestos y una relación que, al menos al principio, me hacía sentir segura y acompañada. Hoy escribo esto con la garganta apretada, intentando entender cómo alguien puede mirarte a los ojos, prometerte amor, dejarte sin nada y encima hacerte sentir culpable por no haber dado más. Conocí a Daniel hace casi 4 años, en una reunión de amigos de la universidad. Yo había ido de casualidad, invitada por una amiga en común. Él acababa de quedar desempleado, lo supe después, y, según contaba, estaba replanteándose su vida. En ese momento me pareció admirable su sinceridad. No intentaba aparentar. Hablaba con una calma que me transmitía confianza. Era de esos hombres que parecen tener las palabras correctas para todo. Me preguntó a qué me dedicaba, se interesó por mis proyectos y me hizo reír sin forzarlo. Recuerdo que esa noche pensé que por fin había conocido a alguien distinto. No sé si me explico. A mis 30 ya estaba cansada de tipos superficiales, de los que solo hablan de sí mismos o que te miran como si fueras un descanso temporal en su vida. Daniel me miraba distinto, con atención real, o al menos eso creí. Empezamos a salir poco después. Las primeras semanas fueron hermosas. Me mandaba mensajes, buenos días y buenas noches. Me cocinaba cuando iba a su departamento, que, por cierto, ya en ese momento estaba pagando a medias con su ex compañera de piso, y tenía esos pequeños gestos que te hacen pensar, sí, este es el tipo correcto. Cuando me contaba que buscaba trabajo y no conseguía nada, yo lo animaba. Le decía que era cuestión de tiempo, que tenía talento, que no debía rendirse. Él se mostraba agradecido, me decía que nunca nadie lo había apoyado así, y yo sentía que estábamos construyendo algo real, sólido. No me daba cuenta, claro, de cómo poco a poco la balanza empezaba a inclinarse. Al principio, él me invitaba al cine o me preparaba la cena. Luego, sin que fuera un cambio brusco, las cosas empezaron a ser más unilaterales. Si salíamos, yo pagaba. Si había que comprar algo para su casa, yo lo hacía. Me decía que apenas estaba reponiéndose económicamente, que pronto me invitaría a él. Y yo, convencida de que el amor se demuestra apoyando, no decía nada. De hecho, me sentía bien ayudándolo, como si eso validara mi valor en la relación. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui. Él empezó a pasar más tiempo en mi departamento porque, según decía, mi casa era más tranquila. Venía con su mochila y se quedaba varios días. Trajo primero un cepillo de dientes, luego ropa, luego su computadora. En un abrir y cerrar de ojos, vivíamos juntos sin haberlo planeado. No me molestaba, me gustaba tenerlo cerca, me hacía sentir acompañada y pensé que esa convivencia improvisada era una señal de que íbamos por buen camino. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que antes ignoraba. Su manera de evitar conversaciones serias, su tendencia a victimizarse cuando algo no salía bien. Si discutíamos, siempre terminaba diciendo que todo le salía mal o que yo no entendía la presión que sentía. Y claro, me sentía culpable y le pedía perdón. Las cosas comenzaron a cambiar después de los primeros 6 meses. No fue algo repentino, sino una acumulación de pequeños gestos que, en su momento, preferí no interpretar. Daniel empezó a tener arranques de mal humor sin motivo aparente. Si yo estaba muy concentrada, trabajando y no le respondía de inmediato, decía que lo ignoraba.
Si salía con mis amigas, se molestaba porque seguro había alguien más. Al principio pensé que era inseguridad, que quizá necesitaba sentirse más confiado. Intenté tranquilizarlo. Le decía que lo amaba, que no tenía por qué desconfiar. Pero cada vez que cedía, él encontraba una nueva excusa para discutir. Recuerdo una noche en particular. Estaba terminando un proyecto importante para un cliente extranjero. Me había pedido revisar unos diseños a medianoche por la diferencia horaria. Daniel quería ver una película juntos y le expliqué que necesitaba unas horas más. Siempre es lo mismo, Mariana, me dijo con ese tono cansado que usaba cuando quería que me sintiera culpable. Tus clientes son más importantes que yo. No, pero este trabajo es importante, es solo por hoy. Por hoy, por mañana, siempre hay algo. Si tuviera tu apoyo real, sabrías cuándo dejar de trabajar. No dije nada. Cerré la computadora más tarde de lo que él quería y ya estaba dormido, dándome la espalda. A la mañana siguiente, ni un buenos días. Así eran nuestras discusiones. Nunca explosivas, pero desgastantes, como una gota que perfora la piedra. A veces me decía que lo que más le dolía era sentirse poca cosa frente a mí, que le avergonzaba no tener trabajo, que le recordaba a su padre, quien, según contaba, nunca había podido mantener una familia. Yo lo abrazaba y le prometía que saldría adelante, e incluso llegué a rediseñar su currículum, a ayudarle con portafolios, a mandarle ofertas laborales, pero si algo salía mal en una entrevista, la culpa era mía porque él le había metido presión. Al cabo de un año, ya la mantenía casi por completa. Pagaba la venta, las compras, la luz. Él decía que no quería que lo viera como un aprovechado y que pronto me devolvería todo con creces. Me lo decía tan convencido que quería creerle. Y en cierta forma me sentía orgullosa de mi sacrificio, como si el hecho de sostenerlo fuera una prueba de amor que merecía recompensa. Lo peor fue cuando empezó a cuestionar mis amistades. Decía que mis amigos no lo aceptaban y que eso lo hacía sentirse incómodo. Poco a poco fui dejando de verlos. Si salía, él se ponía triste o molesto, así que dejé de hacerlo. Empecé a vivir en función de su estado de ánimo, sin darme cuenta de que me estaba apagando. Una tarde cuando llegué a casa, lo encontré sentado frente al televisor con cara seria. Me dijo, tenemos que hablar. Sentí el estómago encogerse. Pensé que me dejaría, pero no. Solo me pidió que lo ayudara con una deuda de su tarjeta. Dijo que necesitaba tiempo para estabilizarse y que me pagaría cuando encontrara trabajo. Eran casi 2,000 reales. Accedí sin pensarlo mucho. Lo había aliviado, incluso feliz. Pero una semana después, su actitud volvió a cambiar. Distante, irritable, frío. Pasó más de un año hasta que consiguió trabajo. Fue en una agencia de marketing. Recuerdo el día en que lo llamaron. Lloró de emoción, me abrazó y me dijo que todo lo que había logrado era gracias a mí. Lloré con él. Sentí que finalmente todo valía la pena. Durante las primeras semanas era otro. Se vestía con entusiasmo, salía temprano, volvía con historias sobre los proyectos, sobre su jefa Claudia, una mujer que, según él, era brillante, exigente, pero justa. La mencionaba mucho, pero al principio no me molestó. Hasta que empecé a notar los mensajes fuera de horario, las llamadas nocturnas. Es solo trabajo, amor, decía. Ella confía en mí y necesita mi apoyo. Intentaba creerle, pero algo en su tono me inquietaba. Un día, mientras él se bañaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Claudia. No puedo dejar de pensar en ti desde hoy. Qué difícil fue concentrarme después de verte. Sentí el corazón caerme al suelo. No quise creerlo. Pensé que había una explicación, que tal vez era una broma, pero no. Esa noche cuando se lo enfrenté, su primera reacción fue negar todo.
«Estás paranoica», me dijo. «No puedes destruir lo que tenemos por una interpretación». Le mostré el mensaje. Lo leyó, suspiró y con una calma que me dolió más que cualquier grito, dijo: «Las cosas entre nosotros ya no son lo mismo, Mariana. No me hagas sentir peor». No dormí esa noche. Él se fue al amanecer. No se despidió. 3 días después me mandó un mensaje. «Voy a quedarme un tiempo en lo de Claudia. Necesito espacio». Así, frío, distante, como si los años que compartimos hubieran sido un simple favor temporal. Lo peor vino después. Me escribió pidiéndome comprensión. Decía que no quería perder mi apoyo económico hasta estabilizarse. Que yo era una persona buena y madura, capaz de entender nuestro había evolucionado otra forma de cariño. Sí, me pidió seguir ayudándolo económicamente mientras vivía con su jefa. Le respondí que no podía seguir sosteniéndolo después de todo. Me llamó egoísta. Días después recibí una llamada de Claudia. Me habló con un tono entre condescendiente y provocador. «Mira, Mariana, entiendo que estés dolida, pero Daniel me contó que lo ayudaste y que si realmente lo quieres no deberías dejarlo tirado ahora». Sentí un escalofrío. Esa mujer me hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Le colgué sin responder. A partir de ahí empezó una campaña de manipulación. Daniel me escribía diciendo que Claudia lo estaba ayudando a madurar, que yo lo había hecho dependiente y que lo mejor que podía hacer era librarlo de mis expectativas. Pero también me pedía dinero. Decía que si yo no lo ayudaba, tendría que endeudarse más y que eso me había que dar como una desalmada después de todo lo que habían sabido de mí. Sí, me amenazaba con no hablar mal de mí en su entorno laboral. Intenté mantenerme firme. Lo bloqueé de todo, pero aparecía con cuentas nuevas. Llamaba a mis amigos, a mis clientes, inventando historias. Uno de mis clientes me escribió diciendo que alguien le había dicho que yo había usado su empresa para lavar dinero. Daniel, evidentemente. Volví al foro 3 meses después de todo eso, con la esperanza de que las cosas se calmaran. No fue así. Daniel y Providia se habían vuelto pareja oficial. Lo supe por fotos en redes sociales, viajes, cenas, regalos. Mientras tanto, yo seguía lidiando con llamadas anónimas, comentarios falsos y rumores. Una tarde, un número desconocido me envió una foto mía saliendo de mi edificio. Hermosa incluso cuando finges que todo está bien, decía tal mensaje. Llamé a la policía, pero me dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer nada. Me derrumbé. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo real. Empecé terapia. Mi psicóloga me ayudó a entender el patrón. Control, dependencia, chantaje emocional, abuso financiero y ahora acoso psicológico. Todo lo que yo había confundido con amor era manipulación. 6 meses después, recibí una notificación legal. Daniel me reclamaba dinero por aportes conjuntos en la convivencia. Decía que había invertido emocionalmente y económicamente en mi carrera y que le debía compensación. Era absurdo. Yo tenía comprobantes de haber pagado todo. Mi abogada se encargó del caso y logró demostrar que nunca aportó un centavo. El juez desestimó la demanda. Pero en la audiencia lo vi. Había cambiado. Traje caro, reloj nuevo, sonrisa falsa. Me miró como si fuera una extraña. «No guardo rencor, Mariana», me dijo al salir. «Solo espero que algún día entiendas lo difícil que fue para mí». No respondí. Por primera vez no sentí rabia, solo alivio. Claudia lo esperaba afuera tomándole la mano. Vi cómo le hablaba al oído. No sé qué dijo, pero ambos se rieron. En ese momento entendí que ya no quería ser parte de esa historia. Hoy, casi un año después, puedo escribir todo esto con cierta distancia.
No voy a mentir, todavía me cuesta confiar. Pero también aprendí que el amor no se mide por cuánto sacrificas por alguien, sino por cuánto te respetas mientras lo haces. Perdí dinero, tiempo y parte de mí misma, pero gané claridad. Yo no busco salvar a nadie. Entendí que hay personas que solo te necesitan mientras pueden aprovechar tu luz, y que cuando se acostumbran a tu calor, te dejan en la sombra sin mirar atrás. Si alguien que lea esto está en una relación donde todo el esfuerzo viene de un solo lado, salgan antes de romperse. No esperen que el otro cambie por gratitud, porque algunas personas no aman, solo consumen. Y si Daniel llega a venir a esto, o Claudia, o cualquiera de los dos, gracias. Gracias por enseñarme que mi valor no depende de quién lo reconozca, sino de quien no puede destruirlo, aunque lo intente. Si te gustó esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para nuevos videos.